¿Sabías que la mayoría de los empresarios y profesionales que trabajan a través de una sociedad están retribuyéndose mal? Sin saberlo. Y no hablo de pagar mucho o poco, hablo de algo peor, sacarse dinero de la empresa sin estructura, sin claridad y sin estrategia, creando riesgos que pueden costar miles de euros en ajustes fiscales, sanciones e incluso bloqueos de su propia liquidez personal. Si hoy estás gestionando una sociedad o estás pensando en crearla, este episodio puede literalmente cambiar la forma en la que manejas tu vida financiera, porque retribuirse no es cobrar un sueldo. Retribuirte es poner orden entre tu empresa, tus impuestos y tu patrimonio. Es tomar el control. Soy Carmen Visiranu, fundadora de asesoría y consultoría Fénix. Mi trabajo consiste en ayudarte a ordenar tu estrategia fiscal y patrimonial para que puedas tomar decisiones con claridad, sin miedo y desde la responsabilidad de quien está construyendo futuro. Y hoy quiero darte claridad real sobre un tema que afecta a todos los que trabajan con una sociedad: cómo pagarte de forma inteligente en 2026. Este episodio es relevante para ti, da igual cuál sea el perfil, por una razón simple: la forma en la que te pagas determina tu seguridad, tus impuestos y tu capacidad de crecimiento. Si eres empresario con beneficios, tu principal desafío es equilibrar tres flujos: lo que necesita tu vida personal, lo que necesita tu empresa y lo que exigen tus impuestos. Una retribución mal diseñada afecta a los tres a la vez. Si eres inversor o rentista que opera desde una sociedad, tienes el riesgo añadido de que Hacienda cuestione la naturaleza de tu trabajo dentro de la empresa. ¿Estás cobrando lo correcto? ¿Estás cotizando cuando toca? ¿Estás repartiendo dividendos sin base? Y si eres profesional con ingresos crecientes, seguramente estás valorando pasar a sociedad o ya has dado el salto. Y el mayor miedo es: ¿y ahora cómo demonios me pago? Porque lo que antes era simple, ahora requiere estructura. Por eso este episodio importa, te ayuda a evitar errores caros y te da la estrategia correcta. ¿Por qué retribuirte bien es clave para tu libertad financiera? Vamos a empezar con algo fundamental. La retribución no es un trámite, es una decisión estratégica. La retribución determina tu factura de IRPF, la deducibilidad del gasto en tu sociedad, tu cotización a la seguridad social, gracias a la reforma del 2023, y la posibilidad de obtener financiación. Y sobre todo, tu orden financiero. Cuando mezclas dinero personal y societario, no solo abres la puerta a inspecciones, rompes la estructura que te permitiría crecer. Tu empresa deja de ser herramienta y vuelve a ser una caja desastre. Veamos las 5 formas reales de retribuirte en 2026. Aquí vamos a entrar en claridad pura. En 2026 tienes 5 caminos reales para pagarte. No 30, no 1000 trucos. 5, y cada uno sirve para algo distinto. En primer lugar, nómina como administrador. La base obligatoria si trabajas en la empresa. Si eres administrador de tu sociedad y trabajas activamente en ella con esta función como la principal, tienes que tener una retribución por ella. Las características claves son: debe estar prevista en estatutos y reconocer el cargo como remunerado, y devenga IRPF. La nómina por el cargo de administrador debe llevar un 35% de IRPF, 19% si la cifra de negocios es inferior a 100.000 euros. La sociedad deduce el gasto. Cotizas como autónomo societario en función del tramo en el que estés. ¿Cuándo conviene? La nómina de administrador no es la mejor fiscalmente, pero es la más segura jurídicamente. Y hay casos en los que no solo es aconsejable, sino prácticamente obligatoria. Es estrictamente aconsejable cuando el socio administra y dirige realmente la empresa. Es decir, la función principal es de administración, no laboral. ¿Y cómo sabes si es el caso? Pues te comparto el criterio de inspección. La pregunta es: ¿la empresa podría funcionar sin esta persona como administrador? Si la respuesta es no, la nómina de administrador es obligatoria.
Especial cuidado en aquellos casos cuando eres socio y administrador único, porque este puede ser tu caso. Como consuelo a esta parte, déjame decirte que la retención del 35% es un adelanto, no es la tributación definitiva. Se retiene el 35%, pero se regulariza en la declaración de la renta. Si no estás en ese tramo de tributación, Hacienda te tiene que devolver la diferencia. Nómina por funciones laborales adicionales. Este punto sorprende a muchos empresarios. Si además de administrador desempeñas funciones reales dentro de la empresa, como dirección técnica, marketing, ventas, consultoría operativa, puedes tener un salario laboral separado. ¿Por qué esto es valioso? Porque el sueldo laboral es siempre deducible, tiene su propia retención acorde a la situación personal y tramo real y permite ajustar más fino la planificación fiscal. Encaja con perfiles en crecimiento. Veamos unos ejemplos prácticos. Eres administrador, pero también eres el director financiero o el técnico principal. Puedes cobrar por ambos conceptos si están justificados. En tercer lugar, factura del socio profesional, solo en casos muy concretos. Este es uno de los puntos más mal entendidos de la fiscalidad española. No puedes simplemente facturar a tu propia sociedad para evitar cotizar o para pagar menos. Eso ya no funciona y es un foco de inspección constante. Sin embargo, sí existe la posibilidad de facturar si ofrece servicios que la sociedad no puede ofrecer por sí sola. ¿Existe separación real entre ambas actividades? O si tu actividad y la de tu empresa se consideran profesionales y más del 75% de los ingresos de la empresa se deben a tus servicios. En este caso, no es que tengas la posibilidad de facturar a tu sociedad por tus servicios, sino que tienes la obligación. Usos reales y no teóricos. Cuando tienes una holding, cuando gestionas varias sociedades, cuando tu especialidad profesional es distinta de la actividad principal. Y los casos obligatorios serían para informáticos, abogados, economistas y consultores médicos. Es estratégico, pero no es universal. Si este contenido te aporta claridad, suscríbete para no perderte los próximos episodios. En cuarto lugar, los dividendos no son un sueldo, son una distribución del éxito. El dividendo es maravilloso cuando toca, pero es peligroso si se usa para sustituir un sueldo. ¿Cuáles son sus características? Solo se pueden pagar con beneficios reales, no cotizan, tienen tributación más baja que una nómina en tramos altos y permiten liberar liquidez cuando la empresa va bien. ¿Cuándo convienen? Cuando tu IRPF está en un tramo alto, cuando la empresa tiene beneficios sostenidos, cuando tu objetivo es invertir o reinvertir. Muchos empresarios descubren demasiado tarde que no pueden pagarse dividendos porque no tienen reservas, aunque tengan dinero en el banco. Esto ocurre por falta de estructura contable y financiera. Y por último, préstamo del socio. Útil si se usa como lo que es. El préstamo al socio no es una forma de retribución, es una herramienta financiera. Se usa para aportar o retirar fondos puntualmente. El error típico, empresarios que se pagan cada mes a través de préstamos. Esto genera desajustes contables, confusión patrimonial y un riesgo tremendo en inspección. Úsalo como herramienta puntual si lo necesitas, no como estilo de vida. Y veamos los errores que más dinero cuestan. Aquí voy a ser clara, directa y práctica. Error número 1. No tener la atribución del administrador reconocida en los estatutos. Sin esto, Hacienda puede tumbar tu gasto. Y si lo tumba, no solo pagas más impuestos de sociedades, también te cae IRPF ajustado. El error número 2. Mezclar dinero personal y dinero de la empresa. Es el clásico. Voy pagando cosas con la tarjeta de la empresa y ya lo veremos. Eso no es libertad, es desorden. Error número 3. Usar préstamos de socio como forma habitual de cobro. No solo no funciona, genera un agujero contable. Error número 4. Pagar dividendos sin base, porque hay dinero en el banco, pero no en la contabilidad. Error número 5. No planificar tu retribución anualmente. Esto es clave. Tu retribución debe planificarse igual que tus impuestos y tu estrategia patrimonial. Y veamos ahora cómo diseñar tu estrategia inteligente para 2026.
Hemos llegado a lo más importante de este episodio. No se trata de elegir un método de cobro, se trata de construir un sistema. Paso número 1. Define tu necesidad personal real, no lo que te gustaría, sino lo que realmente necesitas para vivir con estabilidad. Paso número 2. Mira que puede sostener tu empresa. Si tu empresa puede pagar 1.500 euros, no intentes cobrar 2.500 euros. Eso solo genera estrés financiero. Paso número 3. Decide la mezcla óptima entre nómina y dividendo. Para ingresos bajos medios, más nómina. Para ingresos altos, más dividendo. Paso número 4. Si tienes varias actividades, evalúa si cabe facturación profesional. Eso requiere estructura y separación real. Paso número 5. Planifica dividendos una vez al año, no a golpe de necesidad, con acta, con cuentas claras y con reservas. Paso número 6. Diseña tu plan anual de flujo personal y flujo societario. Esta es la parte que más libertad da. Cuando sabes cuánto entra en tu empresa, cuánto sale a tu bolsillo y cuánto queda para crecer. Veamos una aplicación práctica según tu perfil. Si eres un empresario con beneficios, tu estrategia ideal suele ser una mezcla de nómina estable, dividendo anual y revisión trimestral de liquidez. Tu foco debe ser equilibrio y crecimiento. Si eres inversor o rentista, el objetivo no es cobrar mucho, es mantener tu estructura societaria limpia para poder invertir sin fricciones. Tu foco debe ser claridad contable y fiscalidad predecible. Y si eres profesional con ingresos crecientes, aquí lo clave es evitar errores de inicio. Define bien tu rol, establece una nómina coherente, no abuses de préstamos, úsalo solo de forma estratégica y construye tu orden financiero. Tu foco debe ser estabilidad y transición hacia estrategia patrimonial. En asesoría y consultoría Fénix siempre repito lo mismo, la libertad no llega cuando pagas menos impuestos, la libertad llega cuando entiendes tus números, cuando tu empresa está ordenada, cuando sabes qué entra, qué sale y por qué. Primero viene la claridad, luego la estructura y a partir de ahí llega el crecimiento. Y cuando creces con estrategia, aparece la libertad. Retribuirte bien no es solo un tema fiscal, es la base de tu tranquilidad y tu expansión. Si este contenido te ayuda, suscríbete para seguir construyendo tu estrategia juntos. Y si quieres que revise tu estructura societaria o diseñemos tu plan de retribución para 2026 de forma personalizada, puedes reservar tu consulta en el enlace de aquí abajo. Hasta el próximo.